Buenos días, hermanos. Amén. Estamos reunidos acá para agradecer a Dios por esta semana que termina y una semana que empieza, que vamos a poner también en manos de nuestro Señor. Él es el Todopoderoso que puede guiar nuestras vidas. Saludamos también a las personas que nos ven por este medio y les damos la más cordial bienvenida en nombre de nuestro Señor a este servicio de adoración y alabanza y de conocimiento de la palabra de Dios. En esta mañana tenemos la preciosa alabanza para entonar, que es Hay momentos. Ustedes, amigos, dirán, hay momentos de qué. Los que no conocen a Cristo no saben que a través de la oración nos comunicamos con Él. Y por eso es un momento tan precioso, que esos momentos son entre el Señor y yo, la persona que ora. Es un momento precioso que podemos compartir para hablarle con nuestras palabras así sencillas de lo que nos hace falta, porque Él es un Padre amoroso. El Padre amoroso va a responder nuestra oración si lo hacemos por medio de nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a entonar con mucho ánimo, hay momentos. Nos acompañan familiares, amigos y hermanos. Te adoramos, Señor Jesús. Alza tus manos a Él. Adórale. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Oh, Señor Jesús, te adoramos en esta noche. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor,
presencia, Señor. Adoraremos, Señor. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestros medios en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula La fe del centurión. No todas las personas, no todos los hombres tienen la misma cantidad, por así decir, de fe. Algunos tienen poca fe, algunos tienen nada de fe, otros tendrán mucha fe. Pero en la Biblia encontramos un ejemplo de una persona a la que se identifica bien. Es la historia de un centurión, es decir, de un soldado romano que tenía cierto cargo. Y en ese tiempo un centurión era un oficial del ejército romano que era responsable de una centuria. Una centuria era una organización de la milicia del Imperio Romano que estaba compuesta por 100 soldados. Este centurión fue una persona que demostró tener una gran fe. Y la historia de este centurión la encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 8. Para poder tener un poco más claro el contexto de toda la historia, vamos a leer toda la historia completa y después vamos a analizar por secciones. Por favor, hermanos, entonces vayamos ahora a nuestras Biblias, a Mateo 8, y iniciaremos leyendo el versículo 5 hasta el versículo 13. La palabra de nuestro Señor nos dice en Mateo 8, 5 al 13: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Nosotros sabemos que, por historia, un centurión, un oficial del ejército romano, era un hombre que estaba muy bien preparado para la guerra. Este centurión, antes de haber tenido su encuentro con Jesús, tenía de repente muy poco conocimiento acerca del mundo espiritual o de las cosas espirituales, en especial de lo relacionado a la religión judía o al naciente cristianismo. Su conocimiento al respecto sería prácticamente nulo, porque él de repente creía en los dioses romanos, de Zeus, etc. Sin embargo, el acto que demostró el centurión fue un hecho basado en la experiencia también que él tenía dentro de las líneas de autoridad en el ejército romano, en el cargo en el cual él se desempeñaba. Y esta experiencia personal posiblemente le habría ayudado al centurión romano a establecer una relación con la fe y con la misma experiencia que él tenía como militar. Y esto le ayudó a él a entender que la vida de fe depende de una posición del hombre frente a nuestro Dios. ¿Cómo así de repente ese soldado romano, siendo romano, pudo haber creído en el Señor?
Y en cierta forma esa experiencia como soldado le ayudó a reconocer la autoridad y también en ese momento reconoció la autoridad de Dios. En muchas ocasiones vamos a ver que la fe no es únicamente sentimiento. En ocasiones la fe va a ser una conjugación tanto de sentimiento como de entendimiento. Ustedes van a ver de repente que existen grandes científicos que de repente al estudiar pues ramas tan complejas como la biología molecular o la astronomía podrían apartarse de la fe, pero más bien existen grandes científicos que al haber ahondado más incluso en el conocimiento científico o en la investigación, ese conocimiento en vez de alejarlos de la fe ha hecho que estas personas crean mucho más en el Señor. Entonces no es solamente sentimiento, sino también la fe tiene mucho que ver con el entendimiento, con el razonamiento. Y en ocasiones también sucede todo lo contrario, que personas que han experimentado con sus propios ojos grandes milagros que el Señor ha hecho, ni aún así estas personas tienen fe. Sucede también lo contrario. Pero vemos entonces que este soldado romano que de repente nadie podría esperar que tuviese fe, la demostró. Amén. El Señor mismo declara en este pasaje que muchas personas que venían del oriente o del occidente podrían formar parte del reino de Abraham y de Isaac. Se estaba refiriendo entonces aquí que personas que no iban a ser del pueblo de Israel, es decir, personas gentiles, no judíos, iban a conocer al Señor Jesucristo y iban a creer en Él. Pero lamentablemente también muchas personas que pertenecían al pueblo escogido de Dios, es decir, a la nación de Israel, no iban a creer en Jesús y por lo tanto iban a ir hacia el camino de la condenación. Entonces, uno de los mayores méritos que podríamos encontrar aquí en este centurión romano no fue tanto de repente el deseo de que su sirviente o que su empleado pueda ser sanado por Jesús, sino que él reconoció que el Señor Jesús era Dios. Ese fue el mayor mérito de un centurión romano, de alguien que de repente no se esperaba que tuviese tal fe. Amén. Vamos a analizar entonces en detalle qué aspectos de fe demostró este centurión romano. El primer aspecto que podríamos identificar en esta historia es la siguiente: una fe presentada personalmente. Vayamos ahora, hermanos, por favor, a Mateo 8:5. Lo volvamos a leer. La palabra de Dios nos dice en Mateo 8:5: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Primero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El centurión romano, ya sabemos que es un oficial del ejército. Él tenía de repente cierto cargo táctico o administrativo dentro de las filas de organización del ejército romano. Pero como ya mencionábamos, esto de repente no fue lo más resaltante que se indica en este pasaje bíblico, sino que lo más destacado fue que esta persona, este soldado, este oficial romano, fue a los pies de Jesús, fue directamente a conversar con nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente hasta el mismo Jesús, en cierta forma, se sorprendió porque un soldado romano se le acercó para pedirle un favor. Como ya mencioné, un centurión estaba a cargo de una centuria, es decir, un grupo de soldados que estaba más o menos conformado entre 80 a 100 soldados. Claro está que por encima del centurión también había otros tipos de oficiales que tenían a su cargo un grupo mayor de soldados del ejército romano. Pero lo que nos indican en estos versículos de Mateo 8, habla bien claro aquí la Biblia en este pasaje, es que este centurión no permitió que de repente algunos obstáculos que se le pudieran presentar interpusieran que él se acerque a nuestro Señor Jesús. ¿Cuáles podrían haber sido de repente estas barreras o estos obstáculos
que pudieran haberse atravesado a este centurión. Uno, el mismo hecho de ser romano. Un romano que vaya a un hebreo a pedir un favor, eso era algo inconcebible. El romano tuvo que haberse despojado de todo tipo de orgullo para poder haberse acercado a un carpintero judío, siendo un soldado con un cargo en el ejército de Roma. La misma posición, de repente, el centurión ganaba tenía cierto estatus, o la duda, el mismo idioma, la raza y muchas diferencias que había en ese tiempo entre un romano y un judío. Esas barreras no le importó al centurión romano, y él se acercó allí a Jesús. Entonces, en lugar de tener ciertos reparos, lo que hizo este centurión romano fue acercarse rogándole, la palabra dice rogándole a Jesús. ¿Para qué? Para que su criado fuera sanado, mostrando así una gran humildad, y también este soldado romano demostró que tenía gran amor por su prójimo. Vemos entonces aquí, hermanos, esto que es muy importante, ¿no? Este soldado se despojó de todo orgullo para ir humildemente a nuestro Señor Jesucristo. Un segundo aspecto que podemos identificar en la fe del centurión romano es el siguiente: una fe ejercida implorando. Ahora, hermanos, por favor, vayamos a Mateo 8, versículos 6 al 7. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Amén. Ya vimos en el versículo anterior que el centurión se acercó rogándole a Jesús. En ese tiempo, imagínense, ¿qué romano le va a rogar algo a un judío? Ninguno. Más bien los judíos le rogaban ciertas concesiones de repente a un romano. Era al contrario. Y aquí el centurión le pidió a Jesús que él se pueda acercar directamente en persona a la casa del propio centurión, para que de manera sobrenatural pueda obrar en la sanidad del criado de este soldado, que, como vimos ya en el versículo, estaba paralítico, estaba gravemente enfermo, estaba gravemente atormentado. El centurión hizo esta petición al Señor Jesús y la hizo con todo su corazón. Sin embargo, vemos un detalle más. Podemos observar que el centurión no le pidió al Señor Jesús que fuera físicamente a su casa, sino que le presentó una petición, y en el instante Jesús dijo, no, como tú eres romano no te voy a aceptar, le dijo. No, el versículo que dice, yo iré y le sanaré. Igual, cuando cualquiera de nosotros va en humildad de corazón para pedirle al Señor Jesús perdón por sus pecados, o que lo levante de alguna situación adversa, Jesús no te va a negar el apoyo, o no va a negar el perdón de tus pecados, si tú vas ante Él con un sincero arrepentimiento y humildad de corazón. Amén. Vemos entonces que el Señor Jesús ya estaba dispuesto a desplazarse hacia la casa del centurión romano para poder imponer las manos, para poder sanar al criado de este. El tercer aspecto que vemos en la fe de este centurión es el siguiente: una fe ilustrada prácticamente. Y esto está mucha en relación con la experiencia de vida que tenía él, el centurión, y también con la que podamos contar nosotros. Veamos qué nos dice la Escritura en Mateo 8, versículos 8 y 9. La palabra del Señor nos dice en Mateo 8, 8 y 9: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Amén. El centurión creyó que Jesús era tan poderoso para poder sanar al siervo sin importar dónde se encontrara Jesús.
él no tenía, o sea, Jesús no tenía que estar presente en la misma casa del centurión o en la aldea del centurión para que Jesús pueda curar. Ustedes deben recordar que casi la totalidad de los milagros que se produjeron con Jesús, los milagros de sanidad, siempre Jesús tuvo un contacto con esa persona que recibió la sanidad. Como por ejemplo, el ciego que recibió la vista, el ciego de nacimiento, incluso le hizo untar barro, le sobó los ojos. El caso de repente un poquito más distante sería aquella mujer que tuvo un flujo de sangre, que no lo tocó Jesús directamente, pero la señora tocó la ropa de Jesús. O sea, hubo de todas maneras su contacto. Pero en este caso, ni siquiera Jesús fue a verlo, al criado, y aún así tuvo el poder para salvarlo, para sanarlo. Amén. Y miren la fe del centurión. Mientras que los judíos pudieron recibir sanidad, uno siendo ciego, la otra teniendo flujo de sangre, el otro era leproso, recibieron el milagro estando cara a cara con el Señor Jesucristo. Este criado de un centurión romano, no judío, recibió la sanidad a distancia. Miren el nivel de fe de este centurión romano, que no era judío. El centurión creyó entonces que no importa dónde pudiera estar el Señor Jesucristo, él podía actuar en esa petición. Demuestra así entonces que este centurión tuvo una gran fe en Dios. Amén. Este soldado ejercitó o desarrolló su fe y la puso en práctica. Cuando le dijo a Jesús, prácticamente le dijo, no es necesario que tú entres a mi casa, porque incluso yo soy un pecador, soy indigno para que tú entres a mi casa. Solamente di la palabra, Señor Jesús, y yo sé que mi criado va a sanar a la distancia. Eso, parafraseando lo que dijo el centurión, sería eso. Y lo que sorprende a Jesús fue precisamente esto, lo que mencionó el centurión, cuando el centurión dijo lo siguiente: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Esto está en Mateo 8:8. Entonces, en pocas palabras, lo que el soldado romano quiso decir a Jesús es que el poder del Señor Jesucristo es tan grande, su santidad y grandeza son tan inmensas, que él estaba completamente seguro de que esa sanidad se iba a ejercer. Además, también en parte el centurión decía o pensaba en su corazón de repente que él no podía ofrecer todos los protocolos para recibir al Señor Jesús en toda la grandeza que él representaba. Y además, el mismo centurión reconoció que era pecador e indigno ante Dios, por lo cual sentía vergüenza que el Señor Jesucristo pueda siquiera atravesar la puerta de esa casa. Amén. Siendo un centurión romano, reconoció entonces, hermanos, que Jesús era Hijo de Dios con toda la amplitud de su santidad. Amén. Amén. Pero por otra parte también el centurión mencionó lo siguiente, dijo: yo soy un hombre de autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados, digo a este ve y va, al otro le digo vas y vienes, o le digo a mi siervo haz esto y él lo hace, como está en el versículo 9 de este capítulo. Ahí entonces, en cierta forma, la experiencia de vida también del centurión romano le hizo comprender cómo actuaba el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por este motivo, entonces, el centurión romano reconocía que, al igual que muchos soldados de repente estaban sujetos a las órdenes de él, aunque también sabía que habían oficiales que estaban por encima de su cargo, y él tendría que obedecer también las disposiciones de esos oficiales que eran superiores. Él hizo así, en ese pensamiento, en ese razonamiento, entendimiento, una analogía de su cargo o de su posición con la posición que tenía Jesús sobre el reino espiritual. Entonces, como él dice, a ver, si yo puedo decirle a mi soldado, haz esto y lo hace, yo también tengo la convicción, la fe,
de que el Señor Jesucristo, como Él gobierna sobre todas las huestes espirituales, no tiene ni siquiera necesidad de ir a mi casa, como lo haría un general que hace las disposiciones a distancia. El Señor Jesucristo, con todo su poder, mandando sobre el reino espiritual, a lo lejos puede sanar a mi criado. Ese de repente habría sido el pensamiento del centurión. Y eso es, por eso que él tenía la convicción de que Jesús, tan solo con dar la orden de sanar al criado, él podía quitar así, a lo lejos, ese espíritu de enfermedad que su criado padecía. Y así él podría ser sanado. Como habíamos mencionado, un centurión es un militar de la carrera en el ejército romano que tenía a su cargo más o menos unos 100 soldados. Pero ¿qué sucedía? En ese tiempo los judíos, en vez de tenerle aprecio a los soldados romanos, más bien odiaban a los soldados romanos porque Israel había sido conquistada por Roma. Y obviamente también muchos soldados habían demostrado pues también desprecio o tiranía hacia el pueblo de Israel. Cuando un centurión romano se le acerca a Jesús, me imagino qué estarían pensando todos los paisanos de Jesús que estaban alrededor. ¿Y este qué hace acá? ¿Por qué se le acerca al Señor Jesús? Y miren que el Señor Jesús, en vez de sacarlo, porque él también habría experimentado de repente por allí el desprecio de los soldados romanos, más bien Jesús se maravilló por esa actitud del soldado romano. El soldado romano entonces demostró una genuina fe, y más bien con ese acto lo que hizo fue que descubrió y avergonzó a muchos judíos que no mostraban la misma fe. ¿Qué sucede actualmente en las iglesias? A veces nosotros pensamos de que somos un grupo selecto entre hermanos y la palabra debe quedar entre nosotros nada más. ¿Cuántos de tus vecinos, cuántos de tus familiares, de las personas que tú conoces alrededor tuyo que no conocen la palabra, también necesitan de ella? Pensamos a veces que por el hecho de llamarnos cristianos somos mejores que otras personas. No es así. Y a veces cuando tú predicas la palabra a alguien que tú de repente piensas que es insignificante, que no merecería para nada el perdón de Dios, esa persona la recibe con gran gozo. Incluso después de un tiempo puede servirle mejor al Señor que muchos cristianos que están 20 o 30 años acá sentados en la iglesia. Amén. Eso puede pasar, hermanos. Nadie va a estar fuera de la palabra, o nadie te podemos decir que va a estar excluido del llamado del Señor. Si esa persona, sea como sea, tiene un corazón sincero y se arrepiente de sus pecados y se aparta de ellos, obviamente va a alcanzar la salvación y todos los favores de Dios. Y esa persona que de repente concebíamos nosotros que era la más vil o la más ignorante, etc., puede servirle al Señor de la mejor manera. Amén. Esa es una lección que podemos aprender entonces de este soldado romano. Vamos a ver un poco más de cerca también esta fe del centurión. Ya habíamos visto que era un soldado. Los soldados romanos tenían la característica de ser muy disciplinados. Y este centurión tenía una posición de autoridad. Pero él había escuchado de Jesús. Y para haberse acercado a él, rogándole y con tanta confianza en él, tuvo que haber creído en él. Él estaba bastante seguro de lo que creía. Tan seguro que tomó la acción y sin ninguna duda se acercó a Jesús para poder recibir una ayuda de él. Pero pensemos, ¿cómo habrá sido que el centurión escuchó de Jesús? Por ahí alguien le habrá contado, ¿no es cierto? Y con eso, el centurión ahorita debe estar en el cielo, siendo un soldado romano que en ese tiempo mataba a los judíos. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. ¿Cuántas personas que están allí alrededor nuestro no conocen a Cristo? ¿Cómo lo van a conocer si ustedes, hermanos, no le predican la palabra?
es responsabilidad de todos los creyentes, no solo de misioneros, no solo de profesores de escuelas dominicales o de los pastores, sino es misión de todos los creyentes que alcancemos a más personas para Cristo. Amén. Más aún todavía, en estos tiempos actuales que pareciera que estuviéramos en los principios de dolores, que indicarían que el fin está algo más cerca. La gente necesitaría más de Cristo. Amén. Un cuarto elemento que identificamos en la fe del centurión es una fe honrada públicamente. Ahora, hermanos, por favor, vayamos a nuestras Biblias, a Mateo 8, versículos 10 al 12. ¿Qué nos dice la palabra en estos versículos? Dice lo siguiente: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ven? Para el contexto de esa época, más o menos lo parafraseamos así: que iban a haber mucha gente, griegos, romanos, egipcios, de cualquier parte del mundo de esa época, que si creían en Jesús iban a ser salvos. Y muchos judíos que no creyeron en Jesús se iban a ir al infierno. En el contexto actual, el hecho de que vengas a una iglesia no te hace salvo. Lo que nos hace salvo es la fe. No que tú seas de una denominación, que yo soy bautista, que soy metodista, que yo soy adventista. Ese título no te hace salvo. Lo que nos hace salvo es la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, a nadie podemos despreciar nosotros. Tenemos que ver más bien que esas personas reciban la palabra. Volviendo a la historia del centurión romano. Este centurión demostró más fe que muchos judíos. Y Jesús comparó la fe del romano con la de los judíos. Y públicamente, delante de, 50 o 100 judíos israelitas que estaban allí, le dijo que este soldado romano tenía más fe que todititos los que estaban ahí. Así les habría dicho el Señor Jesús. Entonces Jesús le dijo a toda esa multitud de judíos, incluso de los judíos más religiosos, los fariseos, que la fe de ellos era pequeña en comparación a la del centurión. Y por no tener la fe suficiente, ellos no iban a poder formar parte del reino, es decir, que no tenían la fe salvadora. Y ya sabemos cuál es el destino de aquella persona. Estos fariseos o estos religiosos de aquel tiempo en Israel, de repente estaban muy aferrados a sus tradiciones religiosas, al grado de que no querían aceptar el llamado de salvación de nuestro Señor Jesucristo y el nuevo mensaje del Evangelio. Esto también es una advertencia para la población en el momento actual. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de repente en no encerrarnos en costumbres religiosas al punto de esperar de repente que Dios pueda obrar de una u otra forma en nuestras vidas. No hay que caer también en ciertas supersticiones cristianas también, pensando de que el Señor va a obrar de una manera sin límites en nuestra vida y nosotros esperar pasivamente todo. Tenemos que obrar, tenemos que trabajar dentro del camino del Señor y teniendo confianza en Él. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús habría encontrado de repente tan asombrosa la fe del centurión? El centurión aseguraba que Jesús no era necesario que Jesús pueda ir a la casa para poder sanar al criado que estaba enfermo, que estaba paralítico. Y el centurión dijo solamente que tan solo con la palabra del Señor Jesús era suficiente para que este criado fuera sanado. Miren, a diferencia de todos los otros milagros que ya habíamos comentado, cómo se
ejecutaron. En esto hay tres hechos que nosotros podemos destacar. Primero es que en esa época había o existía mucha superstición, aunque ahora también existe superstición. El centurión no creía que el poder de Jesús para sanar fuera hecho a hechicerías o encantamientos. No, el centurión sabía que el poder de Jesús venía de Dios. No lo imaginaba como un brujo. Incluso también el centurión sabía que el poder de Jesús no dependía de repente de la presencia física, sino que dependía únicamente de su palabra. Miren la fe que tenía el centurión. Ni siquiera era necesario que Jesús estuviera cerca o que lo tocase al siervo del centurión para que pueda ser sanado, sino que el centurión confió únicamente en la palabra del Señor. Amén. A veces nosotros aquí en el mundo queremos de que Dios se manifieste con algún milagro, o que te ilumine con un sueño, etcétera, etcétera. Muchas veces creemos en esas cosas, cuando sabemos ya incluso en su palabra está ya las promesas. Cuando nosotros no creemos en las promesas que están aquí en la Biblia, no estamos confiando en la palabra de Dios. Estamos actuando como los judíos de ese tiempo, que tenían menos fe que el centurión romano. Un segundo hecho que podemos destacar es que el centurión demostró una gran convicción. A pesar de repente que todavía él no conocía mucho de las Escrituras, ¿no? Había escuchado de Jesús, pero él no había recibido una clase de escuela dominical, ni por ahí le habrían alcanzado unos rollos de la Biblia, no conocía mucho la palabra. Había escuchado de Jesús, había escuchado el mensaje del Evangelio, pero le fue de repente solamente necesario conocer un poco de la palabra del Señor Jesús y creyó en Él. Él era gentil, es decir, en ese tiempo gentiles se llamaba a las personas no judías. Pero a pesar de eso, él no tuvo ninguna duda en ¿qué? En creer en el Señor. Y en comparación de repente a muchos de los fariseos de ese tiempo, que eran eruditos en la palabra, se sabían de memoria muchos versículos, incluso este soldado romano demostró más fe que él. Y un tercer elemento vendría a ser la analogía que usaba este centurión entre su cargo y la fe. Él reconocía que era un hombre que estaba bajo autoridad, por lo cual también él sabía muy bien la relación que podría haber entre autoridad y ciertos actos. Y él mencionaba que cuando él daba alguna indicación y otras personas tenían que obedecerlo, lo mismo él pensaba en su mente seguramente que el Señor Jesús también en todo su poder solamente le era suficiente declarar una cosa para que se pueda cumplir. Vemos entonces cómo el soldado romano, sin importar mucho cuánta había escuchado del Señor Jesús, pero él ya con lo poco que él pudo conocer, ya tenía fe. Pero para que pudiese desarrollar esa fe, nuevamente lo repito, tuvo que haber escuchado del Señor. Tuvo que haber escuchado de la obra de Jesús. Amén. Entonces, alrededor nuestro hay mucha gente que está en ceguera y en muerte espiritual, pero porque no han escuchado de la palabra. Y si no escuchan de la palabra, van a seguir ciegos y muertos espiritualmente. Entonces, apiádate de tu hermano. El famoso predicador del siglo XIX inglés, Charles Spurgeon, mencionó una vez: tú que eres cristiano, no quieras irte solito al cielo. Lleva también a tu vecino, a tu familia contigo. Para eso tienes que predicar en la palabra. Amén. Entonces, implícitamente, el centurión reconoció que Jesús tenía una relación semejante de autoridad, ¿no? Por supuesto que de repente el centurión no comprendía todo el contexto pues, de la doctrina teológica que digamos, ¿no? Sino que él más o menos le dio una relación.
pero aún así él demostró tener una fe que iba muy lejos. Y el quinto elemento que podemos identificar en la fe del centurión romano es una fe recompensada abundantemente. Para esto, hermanos, vayamos a Mateo 8:13. La palabra de Dios nos dice en Mateo 8:13: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Vemos entonces que el centurión fue beneficiado por la fe suprema que él depositó en el poder de nuestro Señor Jesús, que aún siendo pecador este soldado romano, Jesús le atendería y Jesús salvaría a su siervo. Noten que Jesús, al oír esto, efectuó el milagro. El beneficio de la fe del centurión fue manifestado de inmediato, porque el versículo nos dice que el siervo del centurión fue sanado en esa misma hora. El centurión estaba ahí con Jesús, le dijo a Jesús: sana a mi siervo, y como el centurión tuvo fe, Jesús no tuvo la necesidad de ir a la casa del centurión, y como dijo: ve a tu casa, tu centurión va a ser sanado. En ese mismo instante, dice la Biblia, el centurión sanó. Amén. ¿Cuánto habrá demorado el centurión en llegar a su casa diciendo: ojalá que ya esté sano, ojalá que ya esté sano? Entra a la casa y ya estaba sano. Amén. ¿Cierto? Entonces, identifiquen aquí un detalle importante en la Biblia que menciona acerca de los milagros de Jesús. Como ya habíamos visto, ¿no? Casi en su totalidad, todos los milagros que se habían hecho en este tiempo por Jesús eran para sus paisanos los judíos. Este de repente es uno de los pocos episodios en los cuales se registra que el milagro ha sido ejecutado hacia un extranjero. Y posiblemente sea el único milagro que se haya hecho efecto en un romano. Que nos indica que la gracia de Dios y la salvación está disponible para todos. Amén. Jesús recompensó entonces aquí la fe del centurión. Viendo así esto, Dios provee la salvación por medio de Jesucristo, y esta se encuentra al alcance de todos aquellos que quieren aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. La consecuencia de ser hechos hijos de Dios por la sangre de Cristo es también, o debería ser, que nosotros tengamos una actitud diferente en la vida, como resultado de pertenecer ahora en el creyente a la familia de Dios. Es decir que, para aquellos que ahora son creyentes, son cristianos, son salvos, son redimidos, al haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, nosotros en consecuencia, creyentes, deberíamos ¿qué? Buscar, ¿qué cosa? Ser obedientes y fieles al amor de nuestro Señor Jesús, siendo activos en el servicio al Señor, compartiendo el Evangelio, llevando fruto en nuestra vida para la gloria de Dios. Y todo lo que hagas, hazlo para honra de Él. Amén. La Biblia nos dice entonces que si tú eres creyente, tienes que vivir de esta forma. ¿Para qué? Para honrarle y para servirle a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado la salvación. Tenemos que ser fieles y dignos ante los ojos del Señor. ¿Qué más podríamos aprender de esta fe del centurión romano? ¿Qué otra cosa más caracterizaba la fe de esta persona? Uno, que de repente la fe de este romano había sido muy grande. Recordemos, era un centurión romano, no era un judío, no era un israelita, no estaba familiarizado con las escrituras. ¿Cómo pudo haber crecido entonces tanto la fe de un soldado romano que no hubiese creído o no hubiera tenido la fe o escuchado la palabra desde pequeñito como lo hacían los judíos? En ocasiones una fe suele ser nutrida en medio de grandes dificultades. A veces el Señor va a permitir
que tú pases por dificultades graves o pruebas grandes para que tú desarrolles tu fe. El Señor habrá tenido su propósito con este soldado romano y ha tocado, no lo tocó directamente, sino que tocó a su criado para que por medio de esa situación el soldado pueda tener una fe que naciera y creciera. Entonces, si alguna situación se presenta en tu vida, puede ser que el Señor la permite para que tú desarrolles tu fe. Entonces, en vez de alejarte del Señor, en vez de renegar contra Él, así como lo hizo el soldado romano, acércate entre los pies de Jesús, ruega para que aumente tu fe y para que te ayude a salir de esa prueba. Amén. Amén. Otro aspecto, diríamos que fue una ocasión especial, de repente, la fe en la que se presentó la de este centurión. Ya vimos que el siervo de este centurión estaba enfermo, pero él creyó que la compasión de Cristo era suficientemente profunda y amplia para llegar a cualquier persona. Recordemos que un siervo es un término en ese contexto o en esa época equivalente a esclavo. Era un esclavo en realidad este siervo. Un general que vaya a pedirle a Jesús para que su esclavo se salve. ¿Qué hacía en ese tiempo? Si el esclavo se enfermaba, que se muere, ya buscaré otro esclavo. ¿Sí o no? Pero miren, entonces, ahí el centurión no solamente demostró fe, demostró amor al prójimo. Se preocupó por la vida de su esclavo. Hermanos, te preocupas por la vida, mejor dicho, te preocupas por la salvación de la persona que estimas. ¿Te estás preocupando por él? Si no le predicas el evangelio, no lo estás haciendo. Es como si el centurión dijera: ya, como es mi esclavo, no me importa mucho que se muera. Cuando tú no le predicas el evangelio a una persona, no me importa mi vecino, no me importa mi primo, como no cree en Dios, que se muera, que se vaya al infierno. Es lo mismo que estamos pensando cuando no predicamos la palabra. Noten, el centurión era un romano que, digamos que pensábamos que no cree en nadie, pero creyó en Jesucristo y demostró más fe y más amor que muchos de los judíos de ese tiempo y mucho más que los cristianos actuales también. Amén. Ahora, una gran fe que nos trae Jesús también se debería ver reflejado en un amor al prójimo. Y vemos también que en un tercer punto, esta fe del centurión romano era grande porque él también estaba seguro de que una necesidad podía ser cubierta. Ya habíamos visto que este criado o este esclavo, ya para ser más directo en el término, estaba postrado, estaba paralítico, estaba gravemente enfermo. Este siervo posiblemente estaba muy afligido tanto en cuerpo, emociones y alma, porque tenía una enfermedad incurable, hasta el punto de que estaba completamente paralítico ahí, tendido en cama. Pero la fe de este centurión superaba todo. La fe del centurión era tan grande que él reconocía que nada era difícil para el Señor. Y él conocía que incluso entonces que la fe podía hacer cualquier cosa. ¿Cómo aplicamos esto para el creyente actual? Tenemos que reconocer que el poder de Cristo es suficiente para poder socorrernos a nosotros de cualquier situación, por más grande que sea. Ya sea una enfermedad grave, una situación económica, cualquier otra situación, si tú vas con fe, pero con fe sincera ante el Señor y vas ante los pies de Él, Él te va a ayudar. Amén. Entonces nosotros podemos recurrir ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Siempre va a poder ser así, hermanos. Y hay una cosa, a veces nosotros pensamos que para poder desarrollar nuestra fe necesitamos de grandes señales. Decimos, a ver, yo voy a creer en esto si primero
pasa esto, ¿no? Buscamos una señal para decir que sí voy a crecer en fe. Pero miren lo que pasó con el soldado romano. Él no creyó en Jesús después de ocurrido el milagro. ¿Sí o no? Incluso muchos de los judíos que fueron salvados creyeron en Jesús después del milagro. Pero el soldado romano creyó en Jesús antes del milagro. Amén. Miren esa comparación. Entonces, más bien nosotros tenemos que buscar una fe como la del romano, como la de ese centurión, no como la de los fariseos. Y pues, en uno de los versículos nos menciona que este soldado romano dijo que yo no soy digno, no soy yo, para que tú puedas entrar en mi casa. Demostró una gran humildad. Y ese es un punto clave para desarrollar la fe. No podemos ir para nada con orgullo y así desarrollar la fe. No podemos decir, Señor, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, tú tienes que ayudarme, Señor. No, al contrario, tienes que ir humilde al Señor. No puedes condicionar al Señor diciéndole, Señor, si tú me haces esto, yo te voy a servir. No hagamos eso. Sírvele fielmente al Señor, sin ningún condicionamiento, y el Señor te va a recompensar. La fe que demostró entonces ese centurión fue en el fondo una fe bastante sencilla, con un corazón grande, un corazón con humildad, y vemos que la petición de este centurión fue contestada, y fue contestada enseguida, y fue contestada plenamente. Cuán preciosa es la palabra, vean hermanos, todas las enseñanzas que podemos aprender de ella. Qué ejemplos también podemos encontrar en la vida de tantas personas que están aquí en la palabra. Por eso es necesario que nosotros ahondemos en el estudio de la Biblia, porque a través de estas historias nosotros podemos tomar ejemplos de vida y de fe. Vemos entonces aquí que a través de esta historia, esta fe o la gracia puede alcanzar a cualquiera. Ahora, ¿cuál puede ser de repente la situación de algunos de ustedes que están aquí, o de repente de alguna persona que nos está viendo a través del video? Tal vez de repente alguna persona que nos está escuchando en este momento podría pensar que no es digno de recibir a nuestro Señor Jesucristo en su vida. Dirá de repente, porque he cometido tal o tal pecado, que yo he fallado al Señor Jesús tanto y tantas veces en mi vida. Todos hemos pecado, pero nunca es tarde para poder cambiar y para poder pedir perdón a nuestro Señor Jesús y entregarle también a Dios todas nuestras cargas. Hoy Dios viene ante ti, ¿y para qué? Para darte una oportunidad, porque Dios nos ama. Ahí donde te encuentras, aquí en el templo, o allí en tu casa, o en el trabajo, donde nos estés viendo allí detrás de cámaras. Es posible que de repente puedas necesitar salvación, si es que no eres creyente, o de repente algún favor de Dios, como sanidad o apoyo, si es que ya eres cristiano. Este es el momento en que Dios nos está dando una oportunidad para poder acercarnos a Él y obre por nosotros. Dios es amor, y su mayor anhelo es que nosotros podamos vivir una existencia bendecida. Dios también quiere restaurar nuestro corazón porque nos ama, pero tienes que decidirlo tú. Amén. La palabra de Dios nos dice que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y creyéremos en nuestros corazones que Dios lo resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Amén. Entonces nosotros tenemos que creer en Él. Tenemos que creer en Él para justicia. Tenemos que confesar con nuestra boca que Él es el Salvador. Copiemos ese comportamiento, esa actitud del soldado romano, que incluso sin tener mucho entendimiento, conocimiento teológico, él depositó plenamente su confianza en el Señor con toda humildad de corazón. Y así nosotros
podemos recibir los favores del Señor. Y si no eres creyente, puedes recibir tú la salvación de tu vida por toda la eternidad. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú estás dispuesto para todo corazón, para toda persona que humildemente se acerque ante ti y pueda alcanzar ya sea la salvación o también algún favor en su vida. Padre Celestial, toca el corazón de aquellas personas que todavía no han tenido un encuentro personal contigo, de aquellas personas que necesitan de ti en sus vidas para que puedan ser salvas. Y ahora también los creyentes no necesariamente estamos libres de cualquier tipo de angustia o dificultad. También nosotros atravesamos diversas tribulaciones en esta vida. Padre Celestial, también alienta el corazón de los creyentes que puedan encontrarse en medio de problemas, de tristezas o enfermedad, para que puedan salir adelante, para que tú puedas obrar dentro de ellos de acuerdo a tu soberanía y voluntad. Escucha, Señor, las peticiones de cada uno de nosotros, que podamos tener peticiones personales o también de interceder por otras personas. Amén. Guíanos, Señor, y haznos saber tu camino correcto. Gracias, Padre, te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.